no veo esta ¿Ya? solución de una manera política. 8, 2 minutos. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que creo que está allá, ¿no? Ya tenemos comunicación, en este caso es telefónica, porque de la otra ruta es un poco irregular, con Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano, especialista en la fuente política y con experiencia en distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros. Don Pedro Pablo Peñalosa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos bien, creemos que estamos bien acá. La pregunta es al revés, Pedro Pablo, ¿cómo están allá? Bueno, si usted cree que está bien allá, yo aquí no sé cómo estamos. Pero creo que lo que marca este momento ahorita en el país es, bueno, mucha incertidumbre, tensión. A la espera, por supuesto, el día de hoy se juramenta Nicolás Maduro por tercera vez como presidente de la República. Habrán visto ustedes ayer lo que ocurrió con María Corina Machado, un episodio bastante confuso a la espera de que ella ofrezca su versión, su declaración sobre lo que pasó el día de ayer. Ayer lo que se puede decir es que hubo manifestaciones convocadas por la oposición luego de mucho tiempo, que no había hecho ninguna actividad de calle. El día de ayer sale nuevamente a la calle la oposición. También el chavismo tuvo sus actividades en respuesta, no pasó a mayores, no hubo ningún tipo, digamos, de incidentes, sí se han denunciado detenidos en el marco de estas manifestaciones, pero digamos que sin restarle gravedad o importancia a esos hechos, pues bueno, había el temor de que esto pudiera desbordarse y no fue así. Y el día de hoy, como digo, bueno, está pautada la juramentación y también habrán visto, por supuesto, las reacciones, entre ellas la del propio gobierno de Panamá y otros gobiernos de la región, la misma declaración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, también esa, digamos, expectativa sobre la posición que asumirá la comunidad internacional en esta nueva etapa que se abre el día de hoy. A ver, Pedro, hay algo que me llama la atención y conociendo su trayectoria periodística, siendo yo venezolano también, es entender si usted cree que no se logra algo del lado de la oposición, el golpe moral que puede haber para con quienes están en contra de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que hay una gran responsabilidad en los anuncios de Edmundo González y María Corina Machado que tienen fecha de cumpleaños? Bueno, fíjate, yo lo pondría en dos planos, ¿no? Uno, que obviamente, bueno, se ha generado una gran expectativa, dadas las declaraciones tanto de Edmundo González Urrutia como de María Corina Machado, también por las declaraciones de voceros de la comunidad internacional. El mismo canciller de Panamá hablaba de una sorpresa. Hemos visto declaraciones de expresidentes, de presidentes. Entonces, obviamente, se ha generado, bueno, toda una tensión, por eso decía, toda pues una inquietud sobre lo que puede o lo que podía ocurrir en estos días. Pero más allá de eso, y que claro, obviamente cada fuerza política tendrá que administrar y tendrá que dar respuesta a lo que está ocurriendo, también lo cierto es que yo creo que queda claro que la crisis venezolana, digamos, el día de hoy, no da por solucionado, por cerrado este capítulo. Yo creo que había mucha expectativa con respecto a la elección del 28 de julio, de que esa elección sirviera no como una solución, porque yo creo que una crisis como la venezolana no hay un solo hecho que la resuelva, que la dé por superada, pero sí que esa elección allanara el camino para una solución, ¿no? Eso obviamente no ha sido así, muy por el contrario, la situación se ha agravado, la crisis se ha agravado, y yo creo que en ese sentido, pues bueno, si bien la fecha de hoy sin duda tiene un peso muy importante, lo cierto es que no da por cerrado el capítulo, y por eso hablaba también de tanto las reacciones que habrá dentro del país, de las fuerzas políticas dentro del país, por supuesto de la oposición, encabezada por María Corina Machado, pero también de la comunidad internacional y toda la expectativa que se abre ahora también con el cambio de gobierno en Estados Unidos y cómo Estados Unidos puede en esta etapa abordar o acercarse a la crisis venezolana. Pero Pablo, sí, mira, hay
Hay mucha expectativa, decía acá Gonzalo, que por lo menos hay unas redes sociales que están caídas. Y te quería preguntar, ¿cómo ves la cobertura internacional allá en Venezuela, tomando en consideración que nos acaba de informar que hay un ambiente como incertidumbre? ¿Cómo ves esa cobertura en estos momentos? Bueno, allí tienes que tomar en cuenta, digamos, todas las dificultades que existen dentro del país para poder cubrir las noticias, ¿no? Entonces ya por allí, obviamente, en medio de la opacidad, en medio de la oscuridad que existe, pues bueno, abundan las especulaciones, los rumores, los mensajes que van de un lado a otro. Lo vimos el día de ayer con el caso de lo que ocurrió alrededor de María Corina Machado. Lo hemos visto también con otras declaraciones que ha habido de voceros del gobierno y cómo esto va corriendo. Y esto, insisto, hay que entenderlo en un país donde, bueno, hay una cantidad de medios que durante todo este tiempo han salido de circulación, son bloqueados a través de las redes, internet, etcétera. Entonces, digamos, hay muchas limitaciones para que la gente tenga acceso a la información. Es un tema que está ampliamente reseñado y denunciado. Luego están, bueno, los medios internacionales, las agencias de noticias que tienen presencia en el país o que también difunden información, y bueno, a través de allí hay algunos elementos que salen que la gente busca, ¿no?, tener esa información, pero en realidad es un escenario muy complejo por esta opacidad que yo te diría que en Venezuela no existe hoy en día de un medio de referencia. Yo trabajé en uno durante muchos años, el diario El Universal. Hoy en día, bueno, es un diario que ya no, bueno, fue fulminado con todos sus 100 años de historia. Pasó lo mismo con el Nacional. Es decir, si vamos revisando nombre por nombre aquí dentro del país, prácticamente no queda ninguna referencia. Algunos medios digitales que tienen muy poco alcance y, como te digo, además, muchos bloqueados por los servidores, por órdenes del gobierno. Y luego, bueno, dependiendo de los medios internacionales, que, bueno, tienen también su propio, digamos, alcance y acercamiento sobre la crisis venezolana. Entonces, en realidad, es un momento muy complejo para que la ciudadanía, para que el venezolano tenga información clara y precisa sobre lo que está ocurriendo. Y por eso, bueno, este es un país donde los rumores y las especulaciones, bueno, están al día, ¿no? Es lo que prácticamente marca la discusión. Claro, una consulta. Aquí estábamos hablando mucho del apoyo que Latinoamérica y muchos mandatarios internacionales le han estado dando a este proceso, pues a María Corina Machado y a Edmundo González. Internamente, ¿cómo se recibe y qué papel está jugando el apoyo internacional en este proceso, pues, tan complejo? Sí, está la comunicación. No escucha, Pedro Pablo. No escucho nada ahora. No escuché. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Repita. No, que mucho se ha hablado del apoyo que la comunidad internacional, incluso los países latinoamericanos. No escucho nada. No nos escucha. ¿Y a nosotros sí? ¿Le escucha a usted? Sí, a ustedes sí, okay. Pero no escucho. ¿Cuál es la pregunta, Cristi? ¿Se la repetimos acá? Internamente, ¿qué papel está jugando el apoyo que Latinoamérica y los otros países? ¿Está jugando el apoyo de Latinoamérica y otros países? En el proceso, en el acompañamiento de este proceso. En el acompañamiento de este proceso que se está dando. Fíjate, para mí el tema de la comunidad internacional, y paso también, por supuesto, a revisar la posición de los países de América Latina, es una posición muy, muy compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos, es importante recordar que del año 2019, es decir, no es de ahora, del año 2019, las principales potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, pero también en su momento la mayoría de los países de América Latina, no reconocían a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Recuerden ustedes que se llegó, digamos, al extremo, por decirlo así, de que estos gobiernos reconocieron a un gobierno interino en ese momento encabezado por el diputado Juan Guaidó. Es decir, que esto viene arrastrándose desde el año 19, esta tensión, esta relación, vamos a decir, bueno, de confrontación con la comunidad internacional, con el régimen de Nicolás Maduro. De allí vienen también, recuerden ustedes, las sanciones que se han aplicado tanto a funcionarios del régimen de Maduro como a instituciones del Estado venezolano. ¿Qué creo yo en este momento? Y paso entonces a responder o a enfocarme en América Latina. Bueno, aquí hay dos elementos que yo creo que son diferenciadores, que han sido las posiciones que han asumido los presidentes de Colombia
y de Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque son líderes que históricamente han sido cercanos, que se ubican en la izquierda, pero además han sido cercanos al régimen chavista, tanto Gustavo Petro como Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, yo creo que el gran desafío para los países de la región y en general para la comunidad internacional es cómo tener un acercamiento a la crisis venezolana que sea mucho más efectivo, eficiente. Tendrá que apelar a la creatividad y, bueno, de qué manera pueden, digamos, desarrollar políticas que faciliten, ¿no? La solución de la crisis política venezolana. Repito, en un escenario de confrontación que está marcado desde hace 6 años. O sea, del año 2019 ya viene esta situación. Bueno, ¿cómo hacer que la crisis venezolana no sea como tantas otras, que se queden allí petrificadas en el tiempo, sin solución, mientras, bueno, van pasando otros acontecimientos? Yo creo que ese entonces es el desafío para América Latina, donde, repito, sí, yo destacaría como un elemento diferenciador con respecto al pasado, bueno, las posiciones que han asumido los presidentes de Petro y Lula, bueno, que muestran también que incluso dentro del campo, digamos, del liderazgo de la izquierda, bueno, también ahí se elevan las voces que cuestionan, que critican y que no reconocen el resultado de las elecciones del 28 de julio. Pedro Pablo, alrededor del gobierno, el régimen de Nicolás Maduro en los últimos años ha habido un manto de esperanza para algunos, sobre todo por una recuperación económica que ha vivido Venezuela tras la dolarización de algunos años atrás. Y hemos visto de alguna u otra forma cómo ha habido una narrativa, una retórica sobre los venezolanos que se regresan y las posibilidades que hay en ese país. Repito, tras un crecimiento que se está viviendo en Venezuela por la dolarización. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el ambiente hoy en día, al menos en Caracas, con respecto a este olor que se tiene de una normalización en Venezuela económicamente hablando? Y no hablo de lo que está pasando en este momento políticamente, sino de los días anteriores. ¿Cuál es el ambiente que se respira en Caracas? Sí, entiendo. La cosa es que, fíjate, yo arrancaría allí diciendo que es un comentario que se ha hecho aquí muy común, de los, incluso compartido por economistas, que es que Venezuela estaba en el sótano 50, ¿verdad? Y de repente tú creces y creces y llegas al sótano 45. Es decir, pero estás en el sótano 45, vienes del 50. ¿Qué pasa? Que esta es una economía, según han señalado los expertos, que en su momento perdió 2/3 de su tamaño. O sea, es una economía hoy en día mínima. O sea, una economía que cayó a unos niveles dramáticos, y eso hace que tú puedas registrar un crecimiento, pero un crecimiento que te deja muy lejos de lo que necesitas y muy lejos de lo que un día fuiste, ¿no? Entonces es un tema fundamental. ¿Qué pasa aquí? Que tú tienes, por ejemplo, una cifra extraoficial, porque aquí hay mucha opacidad con las cifras oficiales, que te habla de una inflación el año pasado de 80%. Usted escucha esto y se lleva las manos a la cabeza. En ningún país medianamente normal de la región muestra estas cifras, pero bueno, si usted viene de una inflación de 1 millón, de 2 millones por ciento, pues la inflación de 80% le parece que es una cosa maravillosa, ¿no? Aquí también en su momento había una escasez terrible. Eso se ha superado, no al nivel del pasado, pero quiero decir, en cuanto a acceso a productos, pero sin duda alguna ya no vemos este tema de la escasez de alimentos, de medicinas, que se vivió con mucha fuerza durante años pasados. Pedro Pablo, eso, por ejemplo, pero se superó. ahí lo interrumpo, Sí. ahí lo interrumpo porque hay algo que yo sí quisiera que usted le explicase a los oyentes que no son venezolanos en Panamá, qué es lo que está ocurriendo. Usted dice, ya no hay la escasez que se vivía hace 5 o 6 años atrás con respecto a alimentos, medicamentos. Vemos un boom de supermercados en Venezuela. Estamos viendo cómo las marcas de vehículos están yendo nuevamente al país, sin ser vehículos que se ensamblen en Venezuela, sino todos son importados. Vemos cómo la banca venezolana ha abierto el tema del sistema de crédito, cosa que no se vivía hace 6, 7 años atrás. ¿Eso por qué se está dando? Es la pregunta. Bueno, lo que se ha advertido acá, es que de alguna manera el gobierno se vio forzado a hacer una apertura y
eso también ha llevado, por ejemplo, usted mencionaba el tema de la dolarización. Recuerda que en Venezuela hubo un control de cambio férreo, y ahora resulta que el dólar es la moneda que circula en la calle, el dólar es la moneda que marca los precios. Usted va a un supermercado y nunca va a haber expresado el precio de un producto en bolívares. Eso no existe. Usted lo verá en dólares. En un país donde hace muy poco se perseguía esa moneda y había un control de cambio, como digo, tremendo. Entonces el gobierno tuvo que ensayar una apertura, un acercamiento a sectores económicos. Y luego también pasa algo, que es que, bueno, hay esto que se ha llamado aquí este fenómeno de las burbujas, unos negocios que aparecen, no saben muy bien quiénes están detrás del negocio, y entonces viene la importación de vehículos que usted señala, o abren un restaurante, o abren un supermercado, bueno, a todo lujo, y uno, bueno, digamos, hay negocios que tú tienes muy bien identificados de tradición, con algunos apellidos, que sabes quiénes están detrás de eso, desde siempre, pero hay otros que han surgido a última hora, y te agrego este elemento. Cuando hubo en Venezuela, hace poco, el año pasado, estalló un escándalo de corrupción llamado PDVSA Cripto, que involucró a quien era en ese momento uno de los hombres más fuertes también del gobierno, Tarek El Aissami, que hoy en día está detenido. Y cuando se hace esa operación contra este funcionario y otros funcionarios de ese grupo de poder, y se desmonta todo aquello por esta trama de corrupción, también cayeron varios empresarios. Y cayeron empresarios que estaban construyendo rascacielos en una zona de Caracas que históricamente tenía prohibido, vetado la construcción de torres, de rascacielos. Ahora resulta que está llena de rascacielos, y uno de esos rascacielos fue, bueno, pasaron a manos del gobierno, fueron intervenidos porque los señores que están detrás de esas construcciones y detrás de esos proyectos están involucrados en estos hechos de corrupción. Pero cuando usted pasa por esa zona de Caracas, cree que está, no sé, en Manhattan. O sea, es una cosa que ves torres, una cosa que antes no se veía ahí, y ves grandes negocios. Entonces, por eso creo que es una mezcla de cosas. Ya hablaba antes de la opacidad en algunas cifras, algunos movimientos que se da acá, que es un tema que siempre se ha denunciado. E insisto, los mismos escándalos de corrupción que han sido destapados por el propio gobierno, resulta que, bueno, después tú ves que están involucrados ahí señores que son, bueno, dueños de una cantidad o de empresas o de constructoras. Entonces, bueno, a eso me refiero, que hay de todo, pero también es cierto que el gobierno ha tenido que ensayar una apertura que hay que subrayarlo. Esas leyes, las leyes que aplicaban control de precios, control de cambio, esas leyes existen, no han sido derogadas, simplemente que no son aplicadas. O sea, un día el gobierno dijo, no voy a aplicar esto aquí, abro la economía, y entonces, bueno, hemos visto ese movimiento, pero claro, un movimiento que sigue siendo insuficiente para las necesidades del país. Y partamos de un hecho, por ejemplo, aquí el sueldo mínimo es el que marca, bueno, una cantidad de elementos como las pensiones y una cantidad de temas relacionados con la seguridad social, es de 130 bolívares. Eso no llega ni a $3 en este momento, según la tasa oficial. Y se ha apelado entonces a lo que llaman la bonificación del salario, que es algo que siempre condenó el chavismo, porque obviamente eso atenta contra los derechos de los trabajadores. Pero aquí, bueno, al final entregan bonos, pagan bonos aquí, pagan bonos allá, cosas que no tienen, por supuesto, que no se refleja en las prestaciones de los trabajadores, etcétera. Entonces tenemos una economía bastante distorsionada, que sí, repito, no está en las condiciones de hace 5 o 6 años, pero que tampoco podemos hablar, digamos, aquí hubo una expresión que se utilizaba de manera irónica en un momento de que se decía Venezuela se arregló, cuando hubo ese pequeño boom, digamos, ¿no?, con estas burbujas de la economía. Pero bueno, ya está claro que no se ha arreglado la economía venezolana, porque además son temas de fondo. O sea, esto no es un maquillaje, esto no es que yo paso por encimita y puedo superar todas las taras de una economía que ha venido arrastrando durante décadas una cantidad de desviaciones, y por eso es que luego de que tú ves una mejora, ves que vuelve a caer, y ves que la mejora se concentra además en temas en áreas de la economía muy, digamos, acotadas. Es decir, no es un crecimiento generalizado, ni mucho menos. Por ejemplo, la construcción, que tanto empleo produce, está, bueno, en la ruina, y entonces son los comercios, la parte de comercio la que de repente levanta cabeza. Entonces, digamos, pero está muy lejos la economía venezolana de tener el nivel que llegó a tener, y también muy lejos de crecer con, digamos, la solidez que requiere para recuperar los números y para atender
la crisis que vive el país, ¿no? Que viven los que sufren los venezolanos, porque el tema sigue siendo eso, que a veces tú puedes ver alguna estadística, pero también es como aguas abajo en la sociedad. Bueno, eso realmente se refleja y seguimos arrastrando. Usted habla de crédito, que el crédito es mínimo para, digamos, para lo que demanda y lo que requiere la economía, y no le hablo crédito nada más para hacer proyectos e inversiones. Hablo del crédito de la gente que está en la calle, que no puede tener ni siquiera, digamos, una tarjeta de crédito. Aquí usted va a comprar no digo yo un carro, una vivienda. Usted va a comprar aquí lo que sea, o sea, un caramelo, y tiene que tener dinero en el bolsillo, porque aquí, digamos, no hay la posibilidad de que tú tengas acceso a crédito para cualquier compra. Entonces, es una economía, como digo, con muchas distorsiones, que hay factores que han mejorado. Bueno, le decía, por ejemplo, uno que era muy dramático, que era el tema de la escasez. ¿Cómo? ¿Ha mejorado? ¿Por qué ha mejorado? Bueno, entre otras cosas, porque tú eliminas el control de precios. Entonces, claro, ¿Cómo ahora, bueno, tú puedes comprar lo que tengas en el bolsillo. Si no tienes, no compras. Diga, Cristi, rápidamente. Acabó, ¿no? Un momentito, Sí, Pedro sí. Pablo. No, que para entender un poco nada más, muchos han hablado de la represión por parte del gobierno. ¿Se ha incrementado la represión en estos últimos días de cara a la llegada de Edmundo González a No escucho Venezuela? nada. No, espérate, Pedro Pablo, la pregunta que hace Cristi es que si la represión por parte del régimen se ha incrementado con el anuncio de la posible llegada de Edmundo González, la salida ayer de María Corina Machado, el tema de la represión, ¿cómo está? Bueno, yo lo que destacaría con el tema de represión son dos cosas. Uno, que hay un gran despliegue militar y policial. Lo pueden ver ustedes en las redes sociales del gobierno. El propio ministro de Interior, Diosdado Cabello, permanentemente publica videos donde está recorriendo zonas de Venezuela, zonas de Caracas, donde hay un despliegue militar muy grande, puntos de control, etcétera, etcétera. El día de ayer, como dije, hubo estas manifestaciones y no hubo, digamos, enfrentamientos ni episodios de violencia, si bien sí ha habido denuncias de nuevas detenciones, pocas, pero bueno, que no por eso vamos a restarle, digamos, importancia a ese hecho. Horas antes se había registrado la detención de el ex candidato presidencial Enrique Márquez, y también de un muy conocido y respetado defensor de los derechos humanos, de la libertad de expresión en Venezuela, Carlos Correa. También fueron detenidos. Y bueno, yo siempre en estos casos, cuando se habla de este tema, bueno, recuerdo que Venezuela está siendo objeto de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que hay una misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas que también ha hecho esta denuncia de violaciones de derechos humanos en Venezuela. El Consejo, la oficina del comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos, hay todo unos expedientes que se han presentado con denuncias, ONG locales, por supuesto, las víctimas que también han llevado sus denuncias. Recordemos que luego de las elecciones del 28 de julio hubo prácticamente 2 días de protestas espontáneas de la gente por ese anuncio que daba el triunfo de Nicolás Maduro, y al final, bueno, cuando haces el balance de aquellas protestas, bueno, al menos 28 personas murieron en el marco de las protestas, y también hubo unos 2.000 detenidos, Sí. entre ellos menores de edad. Entonces, bueno, esa es la realidad de Venezuela, que está reflejado en esos informes, en esos reportes, y en estas últimas horas, como digo, además de estas detenciones, bueno, hay un muy intenso, muy amplio despliegue, y el centro de Caracas, que es donde está el Palacio de Gobierno y donde está la Asamblea Nacional, donde debe prestar juramento hoy Nicolás Maduro, están tomados de hace días por los cuerpos de seguridad. A ver, pero Pablo, casualmente te voy a preguntar esto, en el mismo acto en sí, líderes que han confirmado, ¿qué informes manejas? ¿Perdón? Presidentes, líderes, figuras que van a acompañar en este acto, ¿qué informes manejan ustedes? Bueno, digamos, aquí lo que se sabe, no que vayan a acompañar a Maduro, pero quienes han manifestado su respaldo, reconocimiento, bueno, el presidente de Nicaragua, el presidente de Cuba, Luis Arce de Bolivia, que pero presentes no van a estar, pero en su momento manifestó su reconocimiento. Más bien aquí todo se ha centrado en, bueno, que no van a venir, por supuesto, o no va a haber representación de los países de la Unión Europea, también de otros países de América Latina. Al final, el presidente Petro también, bueno, dio sus razones por las cuales no iba a venir a Venezuela. Entre otras cosas, mencionó el caso de las detenciones que acabo de hacer mención,
que del caso de Enrique Márquez y Carlos Correa, pero ya venían marcando distancia el gobierno de Petro, que a lo sumo decía que podía enviar a la toma de posesión a su embajador, lo mismo el gobierno de Brasil, que tendría ahí a su embajadora en el acto, pero en realidad, digamos, lo que destaca aquí, y ya tiene sus antecedentes también, es bueno, esta crítica, esta expresión de rechazo que de la mayoría de los países, que no, al menos los países hablemos de la comunidad democrática occidental, ¿no? Que bueno, ha expresado su cuestionamiento y que por eso ha dicho que no va a acompañar o no va a asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Y al final quienes lo apoyan, bueno, son estos apoyos que tienen bastante tiempo ya, digamos, garantizándose. Y bueno, creo que los más destacados en la región serían los presidentes de Nicaragua y de Cuba. Pero que no van a ir, sino que dicen que apoyan el régimen, pero que no van a estar allá en el día de hoy. Pedro Pablo, muchísimas gracias. Igual Rusia dijo que iba a enviar al presidente de la Duma, por ejemplo. Entonces, digamos, son estos gobiernos que históricamente, digamos, han tenido esa cercanía, pero aquí lo destacable también es todos los que han marcado distancia, incluido aquellos, como digo, el caso de Brasil y Colombia, que bueno, que tenían una cercanía y ahora también han decidido de lejito. Se pusieron de lejito en el tema de Venezuela. Así es. Pedro Pablo, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Que estés bien. 8:30 minutos, 8:29 dice allá, 8:30 tengo allá. Antes de irnos, digo de irnos porque ya está don Enrique Quique Pesantes listo con su invitado.